Buenos días, me llamo Isabel María de la Rosa de Oliveira. Soy profesora de Física y Química y jefa de departamento en el Instituto Español Severo Ochoa de Tánger, uno de los 11 institutos de titularidad española en Marruecos. Esta posición transfronteriza me otorga un observatorio privilegiado para analizar las estructuras de exclusión de las mujeres en la ciencia y en la educación superior. Empleo la metodología de la autoetnografía crítica aplicada a la investigación docente. Utilizo mi propia trayectoria vital como dato empírico primario. Transformo mis vivencias personales de violencia intrafamiliar, asfixia vocacional en mi juventud y vulnerabilidad laboral como interina en herramientas para proponer una intervención pedagógica desde mi tarima actual en Tánger. Más allá de meras opiniones, apoyo este discurso con datos numéricos y cifras de los últimos 35 años. Mi comunicación para este sexto Congreso Internacional de Feminismo Digital propone un análisis comparativo y generacional de la violencia institucional y del techo de cristal. El estudio demostrará cómo el actual baremo de acceso a cátedras en España ejerce una discriminación indirecta y retroactiva contra las mujeres científicas de mi generación, penalizándolas doblemente, primero por la maternidad que nos impidió acceder a cargos directivos y hoy día devaluando la excelencia investigadora, idiomática y académica. Posteriormente, al trasladarme hace 4 años a Marruecos, el análisis se traslada al contexto marroquí actual. A través del testimonio de profesoras e investigadoras locales, se observa cómo la Universidad de Marruecos reproduce hoy los mismos patrones burocráticos y patriarcales de la España de finales del siglo XX. Mientras los varones promocionan con rapidez y menos méritos, la excelencia femenina se enfrenta a un laberinto temporal y administrativo, evidenciando que las dinámicas de exclusión institucional no entienden de fronteras, sino de estructuras de poder. Mis hallazgos muestran una alarmante sincronía estructural entre ambos contextos. Mi objetivo principal es fundamentar un modelo de docencia ciberfeminista en el ámbito de las ciencias. A través de mi experiencia, visibilizar y denunciar la penalización por maternidad y el sesgo de género que los baremos actuales de las cátedras siguen automatizando. Asimismo, la meta será diseñar, desde mi práctica diaria en el aula, estrategias digitales y educativas que ayuden a las alumnas a superar las barreras del aislamiento geográfico, los matrimonios forzados y el control social. Queremos que la tecnología sea su herramienta de libertad intelectual y económica. La trayectoria vital y profesional de las docentes de ciencias en Andalucía a menudo evoca una cartografía de la exclusión, un viaje simbólico y literal que va del Trastero de Granada a Tánger. El trastero representa ese espacio periférico, invisible y doméstico donde la institución arrumbaba el talento de las profesoras STEM mientras los despachos de poder quedaban blindados. Tánger, como frontera y horizonte, simboliza la ruptura, el viaje y la resiliencia de una generación que tuvo que construir su prestigio fuera de los canales oficiales de administración. La evolución sociológica de los órganos de gobierno en el sistema educativo español durante las últimas décadas presenta una paradoja cuantitativa. A pesar del proceso de feminización de las plantillas docentes en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, el acceso a los puestos de toma de decisiones ha estado históricamente condicionado por barreras invisibles. Esta ponencia examina la distribución de poder en los institutos de educación secundaria de Andalucía durante la década crítica de los 90, un periodo delimitado por la implantación de la LOCSE y caracterizado por la consolidación de sesgos de género en la gestión escolar. A través del marco teórico del ciberfeminismo y el análisis de los micromachismos institucionales de Luis Bonino, se demuestra que la presencia de las mujeres en los equipos directivos sufrió una segregación horizontal y funcional, mientras que el poder ejecutivo de la dirección permanecía masculinizado. Las docentes eran canalizadas hacia roles relacionales o de representación blanda. Este sesgo histórico proyecta su efecto de discriminación indirecta en la actualidad, condicionando el acceso de las profesoras veteranas de disciplinas STEM al cuerpo de catedráticos y catedráticas debido al diseño de los baremos administrativos automatizados. Vamos a dividir esto en dos partes.
los datos nacionales o globales y el caso específico de la educación secundaria andaluza. La evolución de la representación de las mujeres en los equipos directivos españoles escolares, centrándonos de manera específica en jefaturas de estudio y direcciones, ha pasado de una clara infrarrepresentación a finales del siglo XX a un liderazgo mayoritario en los últimos 20 años. Analicemos en primer lugar los datos del sistema educativo español recogidos por el CIDE y el Ministerio de Educación. Como se observa en la gráfica de la pantalla, a comienzos de los 90, la dirección de los centros reflejaba un evidente techo de cristal con apenas un 28% de representación femenina. En las últimas 3 décadas se ha producido un vuelco estadístico masivo, alcanzando en la actualidad un 68,2% de directoras y un 68,6% en jefaturas de estudio. El verdadero punto de inflexión fue la última década. La presencia de directoras en las escuelas públicas ha aumentado más de 12 puntos porcentuales en la última década, situándose de media general en un 68,4%. Además, en los institutos que ofertan exclusivamente educación secundaria obligatoria y bachillerato o formación profesional, la cifra de directoras se ha estabilizado en un 48,50%. Esto representa prácticamente duplicar los registros de hace 35 años. Este crecimiento innegable de los últimos 20 años se transforma en una herramienta de exclusión generacional debido al Real Decreto 58/2026 de 18 de marzo para la convocatoria de cátedras en Andalucía. Al situar el haber ejercido la dirección como el mérito supremo, el baremo actual premia una disponibilidad temporal masculina histórica y devalúa la excelencia académica, investigadora y lingüística. Nos obliga a competir con las nuevas generaciones de directivas, penalizándonos retroactivamente por no haber asumido cargos en los 90, cuando el sistema nos obligaba a elegir entre la crianza y la gestión. Al acotar el análisis exclusivamente a educación secundaria en Andalucía, el comportamiento de los datos refleja una resistencia histórica mucho mayor al acceso de las mujeres a los puestos directivos en comparación con las etapas de infantil y primaria. En secundaria, el cuerpo docente ha estado tradicionalmente más equilibrado entre hombres y mujeres, a diferencia de primaria, que era fuertemente femenino. Por ello, el fenómeno del techo de cristal ha sido especialmente evidente en los institutos andaluces, aunque la tendencia en los últimos 35 años ha terminado por consolidar el liderazgo mayoritariamente femenino en ambos puestos. Pero ojo, si analizamos fríamente la serie estadística de los últimos 35 años en Andalucía, la fotografía general parece un caso de éxito rotundo en materia de igualdad. Cualquiera diría, mirando solo estas dos columnas, que la brecha de género en la gestión educativa está saldada y que los equipos directivos se han alineado de forma natural con la realidad demográfica de nuestras aulas. Sin embargo, los datos numéricos aislados a menudo construyen espejismos. Ocluyen una realidad mucho más compleja que se evidencia cuando bajamos la mirada a la tercera fila de nuestra tabla, la vicedirección. Es aquí donde debemos hacer el análisis crítico y metodológico fundamental. En los años 90 y principios de los 2000, los equipos directivos presumían de una presencia femenina muy alta, pero esa presencia estaba artificialmente inflada por el puesto de la vicedirección, que en el 91 ya alcanzaba un abrumador 62%. ¿Por qué? Porque la vicedirección se utilizó sistemáticamente como un techo de cristal horizontal, una estrategia para cumplir cuotas institucionales, dicho de una manera clara, para mantenernos conformes, asignándonos un espacio en los despachos, pero despojándonos del poder ejecutivo real. Tareas esenciales para la comunidad, por supuesto, pero que no conllevaban peso político ni estratégico. La gestión permanecía estrictamente masculinizada en la dirección. En la actualidad, el porcentaje de vicedirectoras baja de forma contraria a los demás puestos, situándose en un 53%. Este descenso no es retroceso, es la prueba de una madurez estructural. Significa que el rol de cuota asistencial se ha vaciado de contenido porque las docentes andaluzas ya no aceptamos puestos satélite. Hemos migrado al vértice del poder real, asumiendo la toma de decisiones estratégicas desde la dirección ejecutiva. Los resultados obtenidos en este estudio son, por tanto, primero,
El Real Decreto 58/2026 de convocatoria al concurso de catedráticos y catedráticas en Andalucía representa una clara discriminación burocrática y algorítmica hacia las docentes que comenzamos nuestra trayectoria profesional en la última década del siglo XX. Esta generación de mujeres somos las grandes estafadas del sistema. Fuimos cuidadoras de nuestros hermanos y hermanas, después de nuestros maridos e hijos y ahora de nuestros padres y madres ancianos, renunciando siempre al ascenso en nuestras carreras profesionales. Y por último, como docente, observo el espejo que es Marruecos, en la actualidad, donde algunas alumnas se ven obligadas a utilizar el bachillerato científico como un ajuar matrimonial y con el riesgo de extorsión digital que sufren. Por lo tanto, la discusión final nos lleva al siguiente análisis. La jefatura de estudios en los institutos andaluces fue el primer espacio directivo en superar el 40 y el 50% de presencia femenina. Al ser el cargo que gestiona la convivencia diaria, los horarios y la coordinación pedagógica directa con los departamentos, las docentes asumieron el liderazgo organizativo años antes de dar el salto masivo a la candidatura de la dirección escolar. Al cruzar estos datos con el perfil familiar, la paradoja es demoledora. Como muestra el diagrama de sectores, en los años 90 la falta de conciliación obligaba a elegir. Hoy, gracias a las conquistas normativas, más del 60% de las directoras y jefas de estudios lideran los centros en plena etapa de crianza. Y aquí es donde opera la discriminación burocrática del Decreto 58/2016 de Andalucía para las cátedras. Un baremo que premia de forma algorítmica la disponibilidad temporal, lineal, histórica que solo los varones han tenido mientras nosotras cuidábamos de hijos y centros. Por otro lado, en las aulas de Marruecos se evidencia la misma sincronía. El bachillerato científico reducido a mero ajuar matrimonial, el abandono escolar forzado a los 14 años en entornos rurales y la extrema vulnerabilidad de las menores ante la extorsión. Cambia el mecanismo, pero se mantiene la exclusión. Concluimos, por lo tanto, que baremar hoy la dirección como mérito prioritario para acceder a una cátedra de secundaria es un fraude democrático, es puntuar un espacio que en los 90 nos estuvo vetado de facto. Al cruzar el estrecho hacia mis aulas de Tánger, el espejo temporal es exacto. En la educación superior de Marruecos observamos hoy la misma resistencia que sufrimos en los institutos andaluces del 91. A pesar del éxito de las alumnas en el bachillerato científico, el entorno universitario marroquí mantiene a las investigadoras y profesoras estancadas en torno a ese mismo histórico 30% o 35% de representación en los espacios de poder, convirtiendo su brillantez académica en un mero ajuar matrimonial y ralentizando sus carreras frente a unos compañeros varones que promocionan con rapidez gracias al compadrazgo. Con esto termina mi exposición, con un recuerdo a mis alumnas que lograron el hito en las Olimpiadas de Física y Química y en la fase nacional de Olimpiadas de Física. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas y aportaciones.